Bueno, mi nombre es Johnny Chesipanta y a continuación voy a presentar el videoinforme del Laboratorio de Fluidos de Transmisión de Potencia. En este caso el tema es pérdidas menores. Bueno, entonces tenemos Escuela Politécnica Nacional, videoinforme del Laboratorio de Fluidos de Transmisión de Potencia. El tema es pérdidas menores. Mi nombre es Johnny Chesipanta y el instructor del laboratorio fue el ingeniero Gabriel Bueno Luisa. Entonces, para ello tenemos nuestro primer marco teórico, lo cual sería las pérdidas menores, que son pérdidas de energía o presión en un sistema de tuberías, que se produce debido a elementos que causan perturbaciones en el flujo de agua, como serían los codos, las válvulas, las T's, las expansiones y contracciones súbitas del agua y las entradas y salidas de tubería. Entonces, la diferencia de las pérdidas mayores es que son causadas por la fricción a un largo tramo, que pasaría por un largo tramo recto de tubería, ya que las pérdidas menores resultan de cambios de dirección en el flujo y los cambios de área y otros obstáculos que generan turbulencias y disturbios adicionales en el flujo. Las pérdidas menores pueden ser significativas en el sistema con muchos accesorios, ya que deben tenerse en cuenta para asegurar que la bomba o la presión de entrada sea suficiente para mantener el flujo requerido en todo el sistema, ignorando así las pérdidas menores que pueden llevarse a subestimar en la caída total de la presión y la consecuencia a problemas de desempeño del sistema de tuberías. Como podemos ver, aquí tenemos una válvula y ahora vamos a realizar cálculos, los cuales las pérdidas menores se expresan en términos de coeficientes de pérdida, los cuales llamaríamos KL, o también llamado como el coeficiente de resistencia. Entonces, para ello, primero vamos a calcular lo que serían las pérdidas de las cargas. Y para ello, entonces, tenemos primero la fórmula, que sería de la también llamada el coeficiente de resistencia, o KL. Entonces, para esta fórmula tenemos que el coeficiente de resistencia es igual a las cargas de las pérdidas sobre la velocidad del fluido al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces, como dije, necesitamos primero encontrar lo que serían las pérdidas de las cargas. Entonces, para ello vamos a calcular las pérdidas de las cargas, las cuales tenemos que sería que las pérdidas de las cargas es igual a el fluido por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces, para ello reemplazamos en la fórmula y tenemos una pérdida de carga de 0.0559, lo que serían metros. Entonces, una vez realizado esto, sabemos que HL es la multiplicación de la longitud sobre el diámetro y la multiplicación entre la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces, una vez que multiplicamos estas tres ecuaciones, tenemos la respuesta de que serían las pérdidas de cargas igual a 0.1757 metros. Entonces, ahora tenemos nuestro coeficiente de tensión, que sería el KL. Lo que tenemos es que es igual a las cargas de las pérdidas sobre la velocidad del fluido al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces, reemplazando con esta fórmula, tenemos que el coeficiente de KL es igual a 336. Y como estamos ver la, en la carga de flujo laminar turbulento, lo dividimos para 100, lo cual nos da un KL de 0.0336. Las pérdidas menores también así se expresan en términos de longitudes equivalentes. Por lo tanto, tenemos que las cargas de fluido es igual al coeficiente de KL sobre la velocidad al cuadrado sobre las veces la gravedad. Entonces, una vez que hemos reemplazado esta ecuación, tenemos que las pérdidas de las cargas es igual a 0.1757 metros, con lo cual hemos calculado todos estos coeficientes de KL. Entonces, ahora tenemos las pérdidas en las cargas menores. Como sabemos de los diámetros de los tubos que tuvimos, tenemos diámetros de 0.0134 metros, 0.0182 metros, 0.0189 metros y un factor de fricción de 0.33, otro factor de fricción de 0.036 y un factor de fricción de 0.032. Entonces vamos a calcular las pérdidas de fricción teóricamente, lo cual tenemos los datos que sería el volumen, que sería 0.944 metros por segundo, el factor de fricción, que sería 0.033, la longitud de la tubería, que tenía 0.89 metros, y el diámetro de la tubería que vamos a utilizar para este caso sería el de 0.0134 metros. Entonces, las pérdidas de las cargas sería igual a lo que sería el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por eh, la velocidad del fluido al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces, una vez realizado este cálculo, tenemos unas cargas en las pérdidas de 0.0995 metros. Para este caso, ahora tenemos que utilizar para el diámetro de lo que sería el factor de fricción de 0.32 con el diámetro de 0.0189 metros cuadrados. Entonces, nuevamente reemplazamos en la fórmula, tenemos unas pérdidas de carga de 0.0171 metros. Ahora vamos a reemplazar nuevamente en la fórmula para el factor de fricción de 0.036 con un diámetro de 0.0182 metros. Una vez que hayamos reemplazado todo esto en la fórmula, tenemos unas pérdidas de carga de 0.0237 metros. Entonces, los coeficientes de pérdida de KL de varios accesorios de tubería, flujo turbulento, como podemos ver, nuestro KL era de 0.03. Entonces, se puede decir que los codos, en este caso, serían ligeramente redondeados, con un radio y un diámetro de 0.01 metros. Como podemos ver, sería nuestro KL de esta fórmula y como podemos, los codos sí tenían la forma redondeada.
Entonces, ahora vamos a, como tenemos la fórmula de KL, que sería las pérdidas, tenemos lo que sería la dimensión del diámetro de la contracción del tubo, por lo cual sería que KL es igual a 1 menos el diámetro 1 sobre el diámetro 2 y elevado al cuadrado. Entonces, para este caso, vamos a utilizar los diámetros de los tubos de PVC, los cuales entonces, reemplazando la fórmula, tendríamos un KL de 0.07. Entonces, como nuestro KL es de 0.07, tenemos para un ángulo de 60 grados, el cual podemos ver aquí, tenemos nuestro KL de 0.07 y un ángulo de 60 grados en tuberías de PVC. El KL se encuentra en una disminución repentina de 0.07 a un KL de 0.02. Entonces, eso nos daría la contracción repentina en nuestra gráfica. Y ahora tenemos también el KL de 0.08 con un ángulo de 20 grados para tuberías de tubo galvanizado o tuberías galvanizadas. Para eso también tenemos nuestro cálculo, en el cual hemos utilizado el diámetro de los dos tubos galvanizados, en el cual tuvimos un KL de 0.08. Como podemos ver, los KL de 0.08 tendríamos el diámetro, que sería 0.08, y un KL de 10 para la retención del diámetro, que sería el diámetro 1 y el diámetro 2. Entonces, la contracción dependiendo de la gráfica sería de esta manera, sería de 0.7, 0.8 hacia lo que sería un 0.1, 0.2 de diámetro. Entonces, a continuación tenemos nuestras conclusiones y las funciones que tenemos es que las pérdidas menores pueden ser pequeñas en comparación con las pérdidas por fricción en tuberías largas. En sistemas con muchos accesorios, estos pueden acumularse y representar una fricción o una fracción significativa de la pérdida total de energía del sistema. También hemos concluido con que se analizaron las pérdidas menores que se calculan generalmente utilizando coeficientes de pérdidas específicas para cada tipo de accesorios, conocidos también como factores K o el factor KL. Estos factores dependen de la geometría de los accesorios y del régimen del flujo luminario turbulento. En nuestro caso, nosotros tuvimos un flujo turbulento para la ejecución del proyecto. Entonces, también vamos a concluir que las pérdidas menores dependen del cuadrado de la velocidad del fluido. Como podemos ver, teníamos en nuestra fórmula que era la velocidad del fluido al cuadrado. Por lo tanto, cualquier cambio de la velocidad del fluido afectará de manera proporcional a las pérdidas menores. Y nuestras recomendaciones es que los accesorios que causan pérdidas menores, como las válvulas y codos, pueden sustituir desgaste o acumulación de residuos que aumentan las pérdidas con el tiempo. Un buen mantenimiento es esencial para mantener la eficiencia del sistema. En este caso, también donde realizamos la práctica de laboratorio, se pudo ver que se necesitaba de un mantenimiento porque algunas tuberías y algunas partes del motor estaban tapadas, por lo cual tuvimos que nuevamente volver a realizar la práctica limpiando todos estos accesorios. Entonces, también se recomienda un diseño adecuado del sistema de tuberías que minimice el número de accesorios y optimice su disposición para reducir significativamente las pérdidas menores, mejorando así la eficiencia del sistema y reduciendo costos operativos. También recomendamos utilizar materiales de tuberías y accesorios con baja rugosidad para minimizar las pérdidas por fricción y turbulencia, además de hacer limpiezas adecuadas a los componentes del sistema para mantenerse en condiciones óptimas. Y eso sería todo. Muchas gracias.